El desierto respiraba como un animal cansado. El viento traía un rumor antiguo, como si la arena guardara historias que solo cuenta a quien camina solo. Ella avanzaba despacio, recogiendo ramas secas cerca del cauce muerto del arroyo, cuando lo vio. No fue un grito ni un movimiento. Fue la forma de un cuerpo donde no debía haber nada. Un hombre tendido, el pecho ennegrecido por la sangre seca, el rostro cubierto de polvo. Junto a él, una lanza rota, un collar de cuentas y en el cabello, plumas amarradas. Se quedó quieta, con el nombre clavado en la lengua. En el pueblo repetían que los apaches son sombras que caminan sin huellas, que oyen lo que nadie oye. La educaron con historias que eran advertencias, pero el desconocido apenas respiraba. Los labios agrietados pedían agua sin palabras. Sus manos se adelantaron a su miedo. Inclinó la cantimplora y dejó caer un hilo claro sobre la boca ajena. Él tosió, abrió un ojo oscuro como obsidiana húmeda y volvió a hundirse. Miró alrededor. Ningún rastro fresco, solo el surco de alguien que trató de llegar a una piedra con sombra. El silencio pesaba. Sin embargo, en su pecho ardía una verdad que le había enseñado su madre. En el desierto, el agua no se niega y a nadie se deja morir. Cargó al herido sobre el hombro. El peso era un árbol joven, vivo, pero quebrado. Caminó hacia su cabaña con el sol como testigo y un círculo de cuervos sobrevolando lejos. Dentro olía a madera vieja y salvia. Lo tendió en su cama y cubrió el suelo con una manta. Preparó agua caliente, molió hierbas, limpió la herida con paciencia. Retiró astillas, apretó vendas. Él respiraba en un ritmo de orilla. Iba y venía, como si la vida dudara. En las pausas, ella escuchó su propio corazón como un golpecito en la puerta. Cuando al fin terminó, el día se estaba desmoronando en oro detrás de las lomas. La cabaña no era la misma. Había una presencia nueva, un peso invisible que no era amenaza ni consuelo. Dejó un cuenco de agua junto al lecho y se sentó cerca del fuego pequeño. El hombre respiraba. Por ahora bastaba. Esa noche el sueño no llegó. Entre luces y sombras, vio al herido moverse apenas y balbucear una sílaba que no entendió. Era un nombre o un lugar. Sintió que no estaba solo. Viajaban con él quienes lo habían nombrado antes y quizá lo buscaban ahora. Salió a respirar. El cielo, hondo y sembrado de estrellas, parecía más cercano de lo razonable. En el horizonte quizá una nube de polvo, quizá su imaginación. El perfume de la noche, con resinas y frío, la envolvió. Entonces oyó un latido leve, no un tambor todavía, más bien la tierra practicando una voz. Lo escuchó una, 2 veces, y el silencio cerró de nuevo como una mano. Mañana, pensó, mañana se irá, y yo olvidaré, pero el desierto rara vez concede olvidos. De vuelta, le habló al desconocido en voz baja, como a un niño febril. Le contó cosas pequeñas, el nombre del camino hasta el pozo, cómo las lagartijas anuncian el viento del norte, la risa de un niño del pueblo que sale cada tarde a contar nubes. Su voz tendió un hilo, y a través de ese hilo, la respiración de él se volvió más honda. Por primera vez, el rostro del herido dejó de apretarse por el dolor. El amanecer rompió con una claridad lechosa. Ella dormía a medias en la silla cuando sintió el silencio distinto. El apache la miraba. Sus ojos oscuros no tenían miedo ni gratitud, tenían atención. Acercó agua a sus labios. Esta vez bebió. Tragó despacio y una línea de vida regresó a su piel. «No hables», susurró ella. «Bebe. Aquí estás a salvo». Él no respondió, pero observó el lugar como quien pesa un destino. Techo, puerta, brasas, cuerda de hierbas, la marca del tiempo en la madera. El día avanzó entre gestos y silencios. Ella cambió la venda, humedeció pan en caldo,
Apartó moscas con una rama. Afuera, un halcón trazó un arco sobre el techo como un signo. En torno a ellos, algo se preparaba, como una tormenta antes de la primera gota. Al caer la tarde, encendió salvia. El humo azul volvió lento el aire. El hombre cerró los ojos y murmuró una palabra que ella no entendió, cargada de arena y memoria. La vibración quedó en la cabaña como un puente invisible. Cuando el viento empujó la puerta, oyó por fin lo temido y esperado. Muy lejos, muy hondo, un tambor. 1, 2, 3. Luego nada. A la misma cadencia, el pecho del herido se aquietó, como alineado con un corazón más grande. Entonces comprendió que el desierto había tomado nota de su gesto, y también otros ojos que ella aún no podía ver. Mañana llegaría algo que todavía no tenía nombre. El día abrió con claridad mansa y zumbido de insectos. Ella cambió vendas, avivó el fuego, volcó unas gotas de aceite sobre la herida. El apache la siguió con la mirada, atento como un animal que mide la bondad por los actos y no por las palabras. A media mañana buscó su pecho y retiró de entre las plumas un envoltorio de cuero. Se lo ofreció. Dentro había un amuleto, un disco de hueso con un agujero al centro, traspasado por crines y 2 cuentas oscuras. «¿Qué es?», preguntó en voz casi inaudible. El hombre apenas articuló una sílaba, una secuencia que para ella no tenía significado. Señaló el disco, luego su pecho, luego la puerta. La mímica decía: camino, regreso, deuda. Ella lo colgó de un clavo junto a la puerta, quizá por instinto, quizá por respeto a aquello que ignoraba. Con las horas, el silencio cambió de textura. No ausencia de ruido, sino expectación. Los animales estaban distintos. El halcón pasó más bajo. Los perros, a lo lejos, ladraron hacia el mismo punto. Y una lagartija quedó inmóvil en la piedra. A media tarde, un soplo dejó en el marco de la puerta una pluma ajena. Ella la tomó y la dejó junto al amuleto. El aire se volvió más pesado y claro, como antes de una tormenta sin nubes. La fiebre subió y bajó como marea indecisa. Entre delirios, pronunció 2 nombres y una palabra repetida, plegaria o promesa. Ella humedeció su frente, le habló con calma, le compartió migas de pan con caldo. En un momento, el apache alzó la mano y la detuvo con un gesto suave. Él mismo, con esfuerzo, llevó el pan a su boca. Un acto mínimo que quebró el lugar donde la compasión se vuelve condescendencia. Ella entendió. Ayudar sin quitarle su dignidad. Al anochecer, el humo de salvia subió en espirales. El amuleto tintineó contra el clavo como si alguien lo hubiera tocado. Ella contuvo la respiración. Afuera, el viento cambió de dirección. Fue entonces cuando oyó, con claridad, el tambor. Ya no era ensayo de la tierra, sino latido humano llevado por muchas manos. Llegaba desde el sur, luego desde el oeste, como si el sonido cercara el lugar. Entre cada serie, un silencio largo y hondo, lo bastante ancho como para que cupiera un pensamiento completo. El apache abrió los ojos. En la mirada apareció algo nuevo, decisión. Se incorporó a medias y señaló su pecho, luego a ella y por último el suelo. Dijo despacio una palabra que ella tampoco entendió, pero cuyos bordes eran nítidos como piedra pulida. Tarde comprendió su sentido. Casa. No tu casa. No mi casa. Casa como territorio común, como línea dibujada alrededor del fuego que compartían. Ella se puso de pie. Cerró la puerta, apagó la vela y avivó apenas las brasas. Apoyó la palma sobre la madera y sintió que el amuleto vibraba levemente. El tambor volvió, más cerca. 1, 2, 3. Una pausa larga. 1, 2, 3. Los perros dejaron de ladrar. El aire de pronto olía a cuero, a caballo, a sudor y humo mojado.
La noche se arrugó. «Vendrán», susurró sin saber si él la entendía. El apache asintió una vez, con serenidad que ella no tenía. Posó la mano en las tablas, cerró los ojos y, al abrirlos, sus pupilas eran agua nocturna. Ella se sentó a su lado, sin preguntas. En la pared, la sombra del amuleto era un círculo con hueco. Ojo, puerta, destino abierto. La primera señal visible fue breve. 3 plumas en línea junto a la pared. La segunda, el silencio total de los insectos. La tercera, una piedra con una marca de carbón junto al umbral. Ella no los vio colocarlos. Nadie tocó la puerta. La noche, sin embargo, estaba llena de presencias. El fuego respiró hondo, como si más de un pecho dependiera de su luz. Cerca de la medianoche, el tambor cayó. Un murmullo ocupó su lugar, voces que iban y venían. Ella temió, y a la vez no. Había una orden secreta en aquel tejido, un propósito que no era ciego. Cuando miró por la rendija, no vio figuras, vio sombras altas, quietas, que no se acercaban ni se alejaban. Como custodios, no como cazadores. El apache hizo un gesto pidiendo el amuleto. Ella lo descolgó y se lo puso en la mano. Él lo apretó contra el pecho, respiró hondo y dejó caer 2 palabras, claras, como piedras en agua quieta. Ella no las comprendió, pero entendió el acto. Un aviso, una respuesta, un nombramiento. Afuera, el murmullo se apagó. El silencio volvió. Durante unos latidos, todo se detuvo. Entonces, alguien golpeó la puerta con la suavidad de quien saluda antes de entrar a casa. No invitación ni amenaza, reconocimiento. Ella miró al apache. Él sostuvo su mirada sin sombra. No había miedo en sus ojos. Había historia. Y la noche aún no había dicho su última palabra. El golpe en la puerta fue tan leve que parecía un recuerdo. Ella contuvo el aliento. El apache, incorporado con esfuerzo, apretó el amuleto contra el pecho y señaló el suelo, justo donde caía la sombra del umbral. Allí estaba la frontera invisible entre su casa y el desierto. Del otro lado no hubo palabras, solo un soplo que dejó caer algo suave contra la madera, una pluma. Ella la tomó. Era negra, brillante, como si hubiera bebido noche. La dejó junto al amuleto. El apache murmuró una sílaba seca y la cabaña pareció acomodarse alrededor de ese sonido. El silencio afuera se volvió rumor. No era enojo ni prisa, era expectación. Ella miró por la rendija, sombras altas, inmóviles, envueltas en mantas. No buscaban entrar, solo esperaban. El aire del desierto contenía la respiración de muchos. El apache pidió la lanza rota. Ella dudó, pero obedeció. Él la apoyó en el suelo, cerró los ojos y tocó 3 veces con la madera. Desde afuera, respondió una voz anciana, un canto breve que parecía girar en círculos. No era amenaza, sino llamado. «¿Qué dicen?», susurró. El herido señaló su pecho y pronunció su nombre. Luego dijo otra palabra, distinta, que vibró en su pecho. Ella repitió torpemente. «Hijo». Entendió sin entender. «¿Hijo de quién?». Y el silencio le dio la respuesta. «Hijo del jefe enemigo». Su corazón se apretó. Las historias del pueblo, las advertencias de los viejos, todo cobró peso dentro de ella. Había salvado al enemigo, al que podía decidir destino con una mirada. Él la observó sin miedo ni disculpa. Tocó el amuleto y dibujó un círculo en el aire. «Puente», dijo el gesto. «Deuda», dijo su mirada. Ella comprendió. Los hechos eran ya palabra entre ellos. Afuera, la voz anciana habló otra vez, pausada. El apache respondió. No eran órdenes, sino diálogo, un lenguaje más antiguo que el miedo. Ella cerró los postigos. El aire dentro de la casa se volvió denso, casi azul. Desde la ventana vio que las sombras se movían despacio, formando un semicírculo frente a su puerta. Nadie alzó armas. Parecían custodios, no cazadores.
La tensión se volvió calma. El tambor sonó de nuevo, 3 golpes y silencio. Ella sintió que cada golpe coincidía con el latido de su corazón. El apache abrió los ojos y asintió. Era señal de vida, no de guerra. Se incorporó un poco, con el dolor mordiéndole el costado, y habló una frase entera en su lengua. La última palabra resonó en la cabaña como si el fuego la repitiera. Ella no la comprendió, pero supo que significaba regreso. Aflojó la venda y cambió el agua. Le ofreció pan. Él tomó un trozo, lo sostuvo un instante y lo partió en 2, dándole la mitad. Compartir era su respuesta. Afuera, el viento se movió entre los hombres y el murmullo se disolvió. La noche empezó a perder filo. Por un momento, ella pensó que quizá todo terminaría allí. Una salvación discreta, un rescate y el olvido. Pero el desierto nunca deja las cosas tan simples. Cuando el canto anciano volvió, trajo consigo otra palabra. El apache la repitió y miró la puerta. Ella no necesitó traducción. Significaba mañana. Encendió un poco más el fuego. El humo se arremolinó sobre ellos. En su forma, creyó ver figuras, círculos, caminos que se cruzaban y separaban. El apache se durmió. Afuera, las sombras se alejaron, dejando solo el eco de los cascos en la arena. La casa quedó envuelta en un silencio nuevo, no de soledad, sino de pacto. Ella se acercó a la puerta. La abrió apenas. En el suelo, donde había caído la pluma, brillaban 3 huellas perfectas, marcadas sin peso, como si alguien hubiese pisado con luz. El viento las borró enseguida, pero el mensaje quedó claro. Sabían que estaba a salvo y que ella también lo estaba. Volvió al interior. Observó al hombre dormido, su respiración tranquila. El fuego arrojó un último resplandor sobre su rostro, y por un instante, el dolor, la guerra, la frontera, parecieron cosas lejanas. En su lugar solo quedó la certeza de que lo que había empezado como compasión se había convertido en destino. Cerró la puerta con suavidad. El amuleto colgaba inmóvil, pero la sombra que proyectaba sobre la pared dibujó un círculo perfecto. Y dentro de él, por un segundo, creyó ver el perfil de una montaña lejana. Quizá allí, en ese mismo instante, el jefe soñaba con su hijo. El amanecer trajo una luz suave, dorada, como si el desierto respirara después de una larga espera. La puerta seguía cerrada, pero afuera se escuchaban pasos lentos, firmes. 3 hombres se detuvieron frente a la cabaña. No tocaron, solo esperaron. Ella miró al apache. Él asintió. Ella abrió. Afuera había 2 guerreros y un anciano. Sus mantas estaban cubiertas de polvo, sus ojos, de distancia. El anciano tenía el rostro marcado por los años y un collar con un disco de hueso, idéntico al amuleto que pendía del cuello del herido. Los 3 olían a viaje, a humo, a silencio. El anciano la observó con respeto. Luego habló en su lengua. Su voz era grave, pausada, como el sonido de una piedra cayendo en agua. El apache respondió con frases breves, serenas. No había miedo, solo reconocimiento. Ella no entendía las palabras, pero el tono lo decía todo. Era un diálogo entre quienes se habían visto antes, aunque no en cuerpo. El anciano avanzó un paso y se inclinó levemente ante ella. Fue un gesto pequeño, pero la atravesó como una ola. Ella respondió con torpeza, bajando la cabeza. Él murmuró una palabra que reconoció al instante. Gracias. Y otra que ya había aprendido a temer y a honrar. Hijo. El aire se volvió más liviano. El anciano extendió la mano y colgó una trenza de crin en el clavo de la puerta, justo debajo del amuleto. Luego tocó la madera, la tierra, y pronunció un sonido que pareció cerrar algo invisible. El apache asintió.
Ella entendió. Era una marca de protección, un pacto sin papel ni firma. Los hombres que esperaban fuera permanecieron inmóviles, custodiando la escena. Nadie cruzó el umbral. Nadie miró con rencor. La tensión se había convertido en equilibrio. El anciano habló de nuevo, esta vez en un español tosco pero claro. Hoy él se va. Contigo. No guerra. Ella asintió. No había otra respuesta posible. Aceptar era también proteger. El guerrero más joven dejó a sus pies una bolsa de cuero. Dentro había una piedra roja, una pizca de sal y una aguja de hueso. El anciano señaló su propia cicatriz en el hombro. Para cerrar, dijo. Para recordar. El apache intentó ponerse de pie. Ella lo ayudó, sosteniendo su brazo. Él aceptó la ayuda sin perder dignidad. Dio un paso. Afuera, el círculo de guerreros abrió un claro, como si el viento les hubiera dictado el movimiento. El anciano alzó la mano y trazó un gesto en el aire, el del puente. Antes de cruzar, el herido se volvió hacia ella. No habló. Tomó el amuleto que había en su cuello y lo puso en sus manos. Ella lo devolvió, pero él insistió. Tocó su corazón y luego el de ella. Su mirada decía lo que las lenguas no podían. La deuda cambia de forma, pero el vínculo permanece. Caminaron hacia el claro. Los guerreros se apartaron a medida que avanzaban. En el centro del grupo, un hombre alto esperaba. No necesitó presentarse. Era el jefe. Su mirada era la de alguien que ha visto demasiado fuego. Se acercó y apoyó una mano en la nuca de su hijo. Ningún reproche, ninguna palabra. Luego miró a la mujer. En ese cruce de miradas se selló algo más grande que la tregua, el reconocimiento. No de enemigos, sino de guardianes distintos del mismo límite. El jefe alzó la mano y con solemnidad la ofreció. Ella dudó, pero la puso sobre la suya. El gesto fue firme, breve. Un pacto antiguo en la forma más simple, contacto humano. El jefe habló con voz profunda, breve, dirigida a los suyos. Nadie respondió. Los guerreros dieron media vuelta y comenzaron a marcharse. El hijo la miró por última vez. En sus labios una palabra suave, casi un suspiro. No la entendió, pero la guardó en la memoria como se guarda una piedra en el bolsillo, sin saber cuándo servirá, pero sabiendo que pertenece. El grupo se perdió en la llanura, y el polvo levantado por los caballos se mezcló con la luz. Ella permaneció de pie en el umbral, el amuleto caliente entre los dedos. En la puerta, la trenza de crin se movió apenas, produciendo un sonido tenue, como un suspiro de campanas diminutas. Dentro de la casa, el fuego aún respiraba. Puso la piedra roja sobre la mesa, la aguja de hueso junto al tazón del agua. El humo dibujó un círculo antes de disolverse. Todo estaba en calma, pero el silencio no era el de antes. Era un silencio con memoria. Los días siguientes pasaron sin tambor. En su lugar llegaban señales pequeñas. Una hoja de salvia en el umbral, un rastro de huellas que terminaban frente a la puerta y desaparecían. No pagos, no advertencias, recordatorios. El pueblo volvió a hablar, como siempre habla el miedo, en voz baja, mirando de reojo. Pero nadie la molestó. La trenza en la puerta decía más que 1000 palabras. Había límites que ni los rumores se atrevían a cruzar. Una noche, el viento trajo de lejos un ritmo apenas audible. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Ella sonrió sin abrir los ojos. Ya no eran advertencias, eran saludos. Cerró la puerta y se dejó envolver por la oscuridad. El amuleto colgaba sobre la pared, y su sombra, redonda, parecía un sol escondido. Los días siguientes fueron de una claridad engañosa. El sol caminó su ruta sin sobresaltos, y el pueblo siguió su vida como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de la casa
Algo respiraba distinto. El aire tenía otro peso, como si guardara memoria. La trenza de crin y el amuleto colgaban juntos en la puerta. Al moverlos, el viento producía un tintineo leve, un sonido pequeño, casi un suspiro. Ella lo escuchaba cada tarde y sentía que el día tenía dos sombras, la que proyectaba el cuerpo y la que dejaban los actos. En el pueblo comenzaron los rumores. Unos decían que estaba protegida, otros que había hecho un trato. Nadie se atrevía a tocar su puerta. Los viejos, al ver la trenza, bajaban la mirada. Los niños pasaban corriendo, curiosos, sin entender por qué ese lugar parecía sagrado. Ella no explicaba nada. El desierto ya había decidido por ella. La primera noche sin tambores soñó con agua. No lluvia, sino un río subterráneo que corría bajo su casa. Al apoyar la mano en el suelo, sentía el paso del agua, como un caballo al trote. Despertó y el silencio era tan perfecto que dolía. Encendió una brasa y pasó sobre ella la piedra roja que le habían dejado. No supo por qué, pero al hacerlo, sintió paz. A la mañana siguiente, encontró una rama de salvia en el umbral. La colocó junto al amuleto. Desde entonces, los días tomaron un ritmo nuevo. El pan fermentaba más rápido. Las aves callaban justo antes del crepúsculo, y el humo del fogón a veces formaba un círculo antes de subir. Todo parecía responder a un orden invisible. Un viajero llegó con historias del norte, forasteros marcando tierras, caballos cansados, botellas vacías. Dijo una palabra que no le gustó: frontera. Esa noche el halcón dio 3 vueltas sobre su casa. Ella lo tomó como advertencia. El sueño regresó. Caminaba sobre una llanura blanca y escuchaba tambores bajo sus pies. En el aire flotaba el amuleto, y al tocarlo oyó voces sin palabras. Despertó con el presentimiento claro de que el hijo del jefe estaba vivo. Días después, llovió sin nubes. Cayeron 5 gotas grandes sobre la piedra del umbral y dejaron círculos perfectos. Al día siguiente encontró una cruz de ramitas en la tierra. No cristiana, sino una señal. Supo que alguien había pasado cerca, vigilando sin mostrarse. Un niño del pueblo se acercó y dijo: «Mi abuela dice que tu casa huele bonito». Ella sonrió. Era el modo de decir: «Te respetan». Una tarde, 2 forasteros a caballo detuvieron su mirada en la puerta. Sonreían torcido. Llevaban metal en la cintura y polvo en la mirada. Ella sostuvo el gesto sin bajar la vista. No compraron ni saludaron. Cuando se alejaron, el aire olía a hierro. Esa noche, la trenza de la puerta se movió sola, como cuerda de arco. El amuleto estaba tibio. Entendió. La estaban cuidando. Comprendió entonces que su casa ya no era solo refugio. Era frontera. Un punto de equilibrio entre 2 mundos que rara vez se rozaban sin herirse. Y los bordes, tarde o temprano, reciben pasos. En el mercado, escuchó a 2 hombres discutir por tierras. La palabra propiedad sonó como una amenaza. Ella miró el desierto con otros ojos. No era vacío, era mapa. Cada grieta, cada pájaro, cada sombra tenía un lenguaje. Ya sabía leerlo. Al caer la tarde, oyó la melodía que el anciano había cantado aquella mañana del pacto. 3 notas, separadas por respiraciones. Salió. No vio a nadie, pero supo que la observaban. El horizonte era limpio y tenso. El silencio, familiar. Se sentó en el umbral con la piedra roja entre las manos. Pensó en el apache, en su mirada sin deuda, en la palabra que nunca entendió. Y también en su madre, que había dicho que el agua nunca se niega. Cuando cayó la noche, tomó la aguja de hueso y trazó en la madera un símbolo. 2 medias lunas enfrentadas con un hueco en el centro. No sabía su gramática, pero sí su significado. Ojo, puerta, destino abierto. Al terminar, el aire cambió. No era magia,
Era pertenencia. Durmió sin miedo. En sueños el río subterráneo subió a la superficie y brotó un hilo de agua clara. Bebió. El sabor era extraño. Salvia, humo, polvo y verdad. Despertó antes del alba. El cielo era gris, el amuleto tibio. En la distancia oyó cascos. No se acercaban, respetaban su casa. Y por primera vez entendió que no estaba sola. El desierto le había respondido. A su manera. El viento cambió de voz antes que el cielo. Una mañana cualquiera, mientras recogía leña, escuchó algo que hacía meses no oía. 3 golpes lejanos, espaciados, hondos. El tambor, tan bajo que podía confundirse con el corazón si uno no conocía su ritmo. Se detuvo, la respiración suspendida. El sonido vino del sur, luego del oeste, como si la tierra hablara desde 2 bocas. Regresó a la cabaña con el alma despierta. La trenza de la puerta se movía sola. El amuleto, colgando del clavo, giraba lentamente, como si el aire tuviera intención. Todo parecía igual, pero el silencio tenía filo. El desierto se estaba preparando para algo. Al caer la tarde, los pájaros volaron en dirección contraria a su costumbre. La salvia ardió más rápido, el humo se elevó en línea recta y no en espiral. Ella sabía que esas eran señales. El equilibrio que había custodiado comenzaba a temblar. Al día siguiente llegaron noticias desde el pueblo. Hombres desconocidos habían montado campamento cerca del río. No eran comerciantes ni viajeros. Traían mapas, herramientas, rifles. Decían que las tierras del sur serían medidas. Nadie del pueblo entendía bien qué significaba, pero el miedo empezó a oler a madera vieja. Esa noche, el tambor volvió. Más claro, más cerca. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Silencio. Y luego, una nota prolongada, como un llamado o una advertencia. El fuego de su hogar titiló, y por un momento la sombra del amuleto pareció transformarse en un rostro. El del apache. Vivo. Presente. Ella salió. El cielo estaba inmóvil. El viento detenido. En la arena vio huellas que no eran de caballo ni de hombre. Eran profundas, redondas, perfectas, y formaban un semicírculo alrededor de su casa. Las tocó. Eran frías, aunque la noche ardía. Sus dedos olían a humo y salvia. Supo que no eran huellas físicas, sino marcas de aviso. Los suyos, los que habían hecho el pacto, estaban cerca. Pasaron 3 días sin dormir bien. Los forasteros del río se acercaban al pueblo. Hablaban alto, bebían más. Algunos habitantes fueron a verla en secreto, pidiendo consejo. ¿Es cierto que los apaches te protegen?, murmuraban. Ella no respondía. No por miedo, sino porque sabía que la protección no era una promesa, era un equilibrio. Un pacto exige respeto, no refugio. El 4.º día, una nube de polvo apareció en el horizonte. No eran guerreros, eran jinetes del norte, con chaquetas gruesas y miradas duras. Hablaron con los forasteros, marcaron la tierra con estacas. El pueblo los miró de lejos, mudo. Ella observaba desde la colina, el sol encendido en sus ojos. Comprendió que lo que venía no era batalla de armas, sino de presencias. Un conflicto entre quienes miran la tierra como mapa y quienes la escuchan como corazón. Esa noche volvió a encender la salvia. Colocó la piedra roja en el centro del fuego y esperó. No tardó. 3 golpes en la distancia. Luego, un canto. El mismo del anciano la mañana del pacto. Cerró los ojos. Las palabras regresaron como agua. Y entre ellas, una nueva. Puente. Abrió los ojos. En la puerta, el humo formaba un círculo. Dentro del círculo, una figura. No carne, no sombra. Presencia. El hijo del jefe. Lo vio claro por un instante. Estaba montado, la lanza apoyada en el hombro, el rostro tranquilo. No habló.
Solo inclinó la cabeza, y el tambor cayó. Cuando el silencio volvió, la piedra del fuego se partió en dos con un sonido seco. En el centro, un color vivo, naranja, casi sangre. Tomó un trozo con cuidado. Todavía ardía, pero no quemaba. Lo envolvió en tela y lo guardó junto al amuleto. Sabía lo que significaba. Una llamada. No a guerra, sino a camino. Durante los días siguientes, la tensión creció. Los forasteros talaban árboles cerca del cauce y trazaban líneas con cuerdas. El pueblo los observaba sin entender. En la noche, un resplandor lejano iluminaba la llanura. Fuegos que no eran de campamento, sino de señal. Ella comprendió que los apaches estaban atentos. No atacarían. No todavía. El tambor se volvió constante. 3 golpes cada atardecer y uno solo al amanecer. Un latido compartido entre los que recuerdan. En su cabaña, el aire vibraba. El río subterráneo de sus sueños volvió a sonar bajo el suelo. El equilibrio estaba por romperse, y sin embargo, algo dentro de ella se mantenía firme. Sabía que pronto tendría que elegir, quedarse en el silencio del pueblo o volver al camino del tambor. Esa noche, antes de dormir, tomó la aguja de hueso y marcó en la pared una línea que unía los símbolos anteriores. Ya no eran medias lunas enfrentadas, sino una figura completa. Entendió su forma. Un círculo cerrado. Un ciclo listo para empezar de nuevo. El viento cambió otra vez. Traía olor a lluvia, pero también a hierro. El desierto estaba despierto. Y ella también. El primer relámpago llegó sin nubes. Un tajo de luz seco, sin trueno. Ella levantó la vista del mortero y el olor a hierro le llenó la boca. El viento cambió y la trenza de la puerta vibró como cuerda tensa. No era tormenta, era aviso. Al caer la noche, el pueblo encendió antorchas. Los forasteros habían clavado nuevas estacas cerca del cauce y medido el terreno con sogas enceradas. Decían límite y propiedad, como si esas palabras pudieran domar la arena. Nadie quería pronunciar guerra, pero todos la pensaban. Ella subió la colina. Desde allí vio el campamento arder como un racimo de brasas. Más lejos, 3 destellos ordenados, señales. Sintió el pulso en las muñecas, el tambor sin sonido. El llamado estaba hecho. Encendió salvia. Colocó la piedra roja en el fuego y con la aguja de hueso trazó una línea nueva junto a los símbolos del círculo. El humo subió en espiral. Entonces oyó el canto. 3 notas separadas por silencio. La melodía del anciano. El aire olía a advertencia y promesa. El viento trajo cascos lejanos. No eran muchos. No venían a atacar. Venían a mirar. En el horizonte, sombras montadas esperaban sin moverse. Ella colgó el amuleto al cuello y salió con una vela. La llama no parpadeó. No estaba sola. Un hombre del norte se acercó al pueblo. Llevaba un mapa en la mano y el gesto de quien se cree dueño. Dijo que cercarían la zona por ley. El alcalde asintió con miedo. El aire se llenó de un silencio grueso. Nadie preguntó por el desierto. Esa noche, el tambor respondió desde 2 puntos. 3 golpes al oeste, 2 al sur. Era promesa, no amenaza. Si el fuego se encendía sin respeto, habría respuesta. No de sangre, sino de presencia. El tipo que cambia el pulso de los vivos. Ella hirvió agua, agregó salvia y una pizca de sal. Dejó caer la piedra partida y con una pluma dibujó un círculo húmedo en el umbral. Para cerrar, para recordar, susurró. La vela siguió encendida. A medianoche tocó la puerta una brisa leve. Abrió. Nadie. En el suelo, un ramo de hierbas con una trenza más clara que la anterior. Lo entendió. Estamos aquí. Colgó la nueva trenza junto a la vieja. Las cuentas tintinearon. El fuego del campamento norteño creció demasiado. No era fuego de cocina, sino de arrogancia.
El cielo se volvió naranja. Ella miró desde la distancia y comprendió que esa luz buscaba ser temida. Pero el desierto castiga la ostentación. Antes del amanecer, el humo formó una línea recta. El alcalde vino hasta su casa. «Habrá problemas», dijo. Ella solo ofreció agua. Ellos bebieron y se fueron en silencio, como si el agua pesara más que antes. Los forasteros golpearon postes en la tierra. Cada golpe hizo temblar el cauce seco. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Ella reconoció el ritmo del tambor, pero vacío. Nos devuelven el eco, pensó, sin entender su sentido. Al mediodía, un jinete gritó en la plaza. «Desde hoy, esta línea es nuestra». Entonces sonó el canto, no del pueblo ni de las casas, de la llanura. Una voz múltiple, grave, que nombraba cosas sin traducirse. El jinete se detuvo. Los hombres bajaron los mazos. Nadie respiró. Ella avanzó hasta el umbral. «Esta casa es puente», dijo. El jinete la miró, sin entender. Rió con desdén y se marchó. Los demás lo siguieron, golpeando el suelo con pasos torpes. La tensión se disolvió sin estallar. El pueblo no aplaudió. Solo miraron el horizonte. Esa noche, el tambor cayó. En su lugar, un relámpago cayó lejos, encendiendo un matorral. Ella corrió con un cubo, pero el fuego ya había desaparecido. En la tierra quedó una marca circular, perfecta, ennegrecida. En el centro, ceniza clara y fría. La tocó. No quemaba. Olía a salvia. Comprendió la promesa del fuego. No era amenaza, era frontera. Una línea trazada por la tierra para recordar que la soberbia tiene límites. Volvió al pueblo. Algunos querían pedir ayuda, otros huir. Ella no habló. Colgó el amuleto y encendió una brasa. El humo se elevó en espiral. Los niños miraron, serios. Las mujeres respiraron con calma. Los hombres callaron. En el borde del mundo, algo se movió. No eran muchos, pero eran suficientes. El desierto había respondido. Y el fuego, al fin, tenía voz. El norte llegó con polvo en los dientes y números en la lengua. Una mañana, 6 jinetes aparecieron en la plaza con chaquetas gruesas y ojos fríos. No miraban casas, miraban líneas. Traían una vara y un cuaderno. Al posar el papel sobre la tierra, fue como si dibujaran una jaula invisible. «Mediremos», dijo el más alto, clavando la voz como una estaca. «Donde haya marca, habrá cerca». El pueblo calló. El alcalde tragó saliva. El herrero apretó la mandíbula. Ella observaba desde la colina, sin miedo, buscando señales. El viento soplaba distinto, como si el desierto escuchara cada palabra. Los hombres del norte se movieron con precisión. Medían con sogas, pintaban piedras, marcaban árboles. Uno sonrió al pasar junto a los niños. Otro miró el pozo como un botín. Nadie pidió permiso. Nadie lo ofreció. Esa tarde, el tambor guardó silencio. En su lugar, los mazos retumbaron. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. El sonido se confundía con su pulso. Encendió salvia, dejó la puerta abierta. La trenza de la entrada vibró, como si el aire respirara a través de ella. El sol cayó y apareció un hilo de humo recto en el horizonte. Luego, 2 destellos. Señales. Colocó el amuleto a la vista y trazó con la aguja una media luna hacia el oeste. Camino. El viento trajo olor a resina quemada, un perfume de aviso. Al anochecer, el más alto de los jinetes se presentó en su puerta. «Señora», dijo, con amabilidad seca, «mañana pasará la cerca por aquí. Tendrá paso, no tema». Ella sostuvo su mirada. «Esta casa es puente», respondió. Él fingió sonreír, tocó el clavo de la puerta y se fue. No notó que su caballo se inquietó. La trenza permaneció inmóvil, pero el aire cambió de densidad, como si el desierto tomara nota. Esa noche, el pueblo no durmió. Los viejos contaron leyendas a medio decir.
Los jóvenes hablaron de irse. Las madres encendieron velas. Ella esperó en silencio. Cuando el sueño llegó, no trajo imágenes, sino un eco de agua. Despertó antes del alba con una certeza. Algo se acercaba. Antes del primer golpe de mazo, se oyó un canto. No vino de hombres visibles, vino de la llanura. Era grave, lento, antiguo. Nombraba cosas que los mapas no entienden. El viento, la piedra, la raíz, el tiempo. El sonido detuvo incluso a los caballos. Los pájaros dejaron de volar. El más alto frunció el ceño. Los demás se miraron. Entonces, en el borde del mundo, surgieron figuras a caballo. No eran muchas. Eran suficientes. Se detuvieron sin gritar, sin levantar polvo. Cantaron. El aire se llenó de presencia. El pueblo salió a mirar. El jefe apareció. Su andar no mandaba, equilibraba. A su lado, el hijo. Ella lo reconoció sin duda. El jefe observó las estacas con calma, luego el pozo y finalmente su casa. «Estas tierras han sido medidas», dijo el hombre del norte, mostrando el papel. «Tenemos autoridad». El jefe lo escuchó. No respondió. El anciano a su lado levantó un disco de hueso igual al de su amuleto. El canto cesó. En el silencio, dijo una sola palabra. «Puente». El hombre rió. «¿Qué puente?» Ella dio un paso adelante. «Aquí, entre su línea y esta casa, entre su papel y la memoria». El hombre la miró con incredulidad. «Las líneas no cantan», dijo. «El agua sí», contestó. El jefe levantó la vista al cielo. Luego habló breve al anciano. Este bajó el disco y asintió. Entonces el hijo desmontó. Caminó hasta el pozo. Puso la mano sobre la piedra y miró a la mujer. Ella hizo lo mismo. El aire se tensó. No se oyó tambor. Se oyó agua. Un rumor subterráneo, profundo, que todos comprendieron sin palabras. Los hombres del norte palidecieron. El mazo vibró en la mano del joven, que lo soltó. El viejo retrocedió. El más alto bajó el papel. Nadie se movió. «Este pozo no se cercará», dijo ella. «Este pozo no se compra», dijo el anciano. «Este pozo recuerda», dijo el jefe. El hombre del norte tragó saliva. Intentó reír. Dijo que volverían con firma. Era amenaza, no certeza. Se marcharon sin mirar atrás. El pueblo exhaló. El anciano tocó el símbolo en la puerta. 2 medias lunas y un círculo. «Camino», murmuró. El jefe la miró. «Puente no es muro», dijo. «Es paso. A veces, paso de ida». Ella asintió. No había miedo, solo comprensión. Esa noche no hubo tambor, pero las estrellas parecían más cerca. En el umbral, la trenza y el amuleto tintinearon suaves, como respirando. En sueños, vio una cerca caer sin ruido. Y detrás, la llanura intacta. Los hombres del norte volverían, lo sabía. Pero esta vez, la línea tendría voz. Y el desierto, memoria. Partió antes del amanecer, cuando la luna aún no se había rendido al sol. El viento era tibio, el desierto parecía dormido. Cabalgaba sin prisa, con la lanza a un lado y el silencio como compañero. No buscaba guerra ni regreso, buscaba sentido. A cada paso, la arena guardaba la forma de los cascos solo un instante. Luego la borraba, como si el camino no debiera recordar. Desde lo alto de una duna, miró hacia el sur. Allí quedaba la casa de la mujer. El humo de su cabaña subía fino, recto, como una oración. Sonrió apenas. Sabía que ella había entendido. El hijo del jefe había sobrevivido a la lanza enemiga, al veneno y al miedo. Pero la herida más honda era otra, el límite entre los mundos. Su padre decía que cada hombre debía conocer la forma del enemigo para reconocer la suya. Él la había conocido en la mirada de una mujer, no como enemigo, sino como espejo. Durante el camino, encontró señales. Una rama de salvia cruzada sobre la arena, una piedra pintada con barro rojo,
una pluma blanca en mitad del polvo. Eran mensajes de los suyos, pero también de ella. Supo que el puente seguía vivo. A mediodía, descansó junto a un arroyo seco. El cauce parecía muerto, pero al apoyar la palma sintió humedad. Escuchó el rumor leve del agua subterránea. Cerró los ojos. En su interior, el tambor volvió a sonar, lento, profundo. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Era su corazón. Recordó la primera vez que lo escuchó. Era niño. Su padre lo llevó a una colina y le dijo: «No temas al silencio. Allí vive el origen del sonido». Desde entonces, supo que el tambor no era instrumento. Era traducción. Lo que late abajo busca salida arriba. Y lo que resuena arriba, guía el paso abajo. Esa noche acampó junto a una roca alta. Encendió un fuego pequeño, casi escondido. El cielo se encendió de estrellas, tan nítidas que parecía que cada una tuviera su propia respiración. Sacó de su bolsa una cinta trenzada, igual a la que colgaba en la puerta de la mujer. La ató al asta de su lanza. «Puente», susurró. El sueño llegó pronto. Soñó con la casa de ella. La vio dormida, con el amuleto sobre el pecho. A su alrededor, el humo formaba círculos que giraban lentamente. Dentro de esos círculos, rostros antiguos, hombres, mujeres, niños, todos mirando hacia un punto común, el pozo. El agua subía despacio, sin desbordar, y en el reflejo del pozo vio su propio rostro mezclado con el de ella. 2 sombras que eran una sola. Despertó sin miedo. El fuego seguía vivo. Un zorro lo observaba desde la distancia. En sus ojos, el mismo brillo del desierto cuando escucha. Al día siguiente cruzó un valle de piedra. En el suelo encontró huellas humanas, botas, no sandalias. Los hombres del norte habían pasado. También habían dejado un pedazo de papel roto, marcado con líneas negras. Lo alzó, lo miró a contraluz y rió. «Creen medir lo que no tiene borde», pensó. Lo dejó volar. El viento se lo llevó sin destino. Al atardecer, vio a lo lejos el humo del campamento de su pueblo. El tambor sonó débil, como saludo, pero al llegar sintió que algo había cambiado. Había rostros tensos, miradas inquietas. El jefe lo recibió con gesto grave. «Volverán», dijo el padre, sin pregunta ni sorpresa. «Ya lo sé», respondió él. El anciano se acercó y tocó su hombro. «El puente está abierto. Debe sostenerse». El hijo asintió. Sabía lo que eso significaba. El puente no era piedra ni madera, era equilibrio. Si uno de los lados caía en el miedo, todo se derrumbaría. Esa noche, los hombres se reunieron en torno al fuego. Hablaron de estrategia, de señales, de los jinetes que marcarían los límites. Él permaneció en silencio, mirando la llama. Veía en su forma la silueta de la mujer. No sabía si volvería a verla, pero su presencia seguía ardiendo en el centro de cada decisión. El jefe rompió el silencio. «¿La casa?», preguntó. «Protegida», dijo el hijo. El anciano cerró los ojos. «Entonces el agua fluirá». Alguien empezó a tocar el tambor, no con furia, sino con calma. El ritmo del desierto cuando observa. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. El fuego bailó en sincronía. Las voces se unieron, no en canto de guerra, sino de afirmación. El círculo se mantenía. El hijo miró hacia el horizonte. Allí, donde la llanura tocaba el cielo, creyó ver una chispa. No era fuego, era señal. Comprendió que ella también escuchaba el tambor. «El puente sostiene ambos mundos», susurró. Su padre lo oyó y asintió. «Entonces no habrá ruina», dijo. «Habrá historia». El hijo del jefe cerró los ojos. Vio agua, vio humo, vio salvia. Y en medio de todo, una voz sin rostro que decía su nombre con la calma del amanecer. El desierto dormía, pero su pulso seguía latiendo bajo la arena. Era el mismo pulso que unía 2 almas,
2 pueblos, 2 memorias. La marcha no terminaba en distancia. Terminaba cuando el silencio se convertía en lenguaje. Y esa noche, el desierto habló. La noche se retiró despacio, como un animal herido. El cielo pasó del azul oscuro al gris de la espera. El hijo del jefe se levantó antes del primer tambor. El aire olía a polvo nuevo y a presagio. En la distancia, los perros ladraban hacia el norte. Él sabía lo que eso significaba. Los hombres del norte habían vuelto. El padre aguardaba junto al fuego. El amanecer no pregunta, dijo el jefe. Solo revela. El hijo asintió. Sabía que ese día no habría batalla de lanzas, sino de voces. Montó su caballo y descendió al valle. Desde lo alto, vio el humo del pueblo mezclado con el del campamento forastero. Las líneas de fuego se confundían, como si el horizonte mismo dudara de a quién servir. En el borde, la casa de la mujer seguía en pie. El amuleto reflejaba el sol naciente, lanzando un destello claro. Era una señal, seguía viva. Cuando llegó, el pueblo ya estaba reunido. Los hombres del norte habían regresado con papeles, rifles y un hombre de sombrero blanco que hablaba más que escuchaba. La tierra será medida otra vez, dijo, y quien no firme perderá derecho. El alcalde miró al suelo. Nadie respondió. Entonces la mujer habló. Esta tierra ya fue medida, dijo. Por la lluvia, por el viento, por los pasos de quienes duermen bajo ella. El hombre del sombrero rió. No entiendo supersticiones, dijo. Entiendo firmas. El hijo del jefe se adelantó. El agua entiende todo, dijo con calma. El silencio cayó como un manto. El jefe y el anciano aparecieron detrás de él. No venían con ejército, solo con presencia. Los apaches se detuvieron a distancia, sin armas visibles. La tensión del aire era tan espesa que los caballos del norte relinchaban sin razón. El hombre del sombrero apretó el papel. ¿Van a impedir la ley? No, respondió el jefe. Vamos a recordarla. El hijo bajó del caballo, tomó un puñado de arena y lo dejó caer. Esto, dijo, no se firma, se respeta. El anciano alzó su disco de hueso. El canto comenzó otra vez, bajo y profundo. Los hombres del pueblo lo reconocieron. Algunos cerraron los ojos, otros se quedaron inmóviles, escuchando. El viento cambió de dirección, trayendo consigo olor a salvia. El hombre del sombrero intentó gritar algo, pero el sonido de su voz se deshizo. La arena se levantó sin fuerza, solo lo justo para cubrir sus botas. El hijo del jefe habló de nuevo, más firme. El desierto juzga con tiempo, no con ruido. Entonces el tambor sonó. 3 golpes, silencio. 3 golpes, silencio. Los hombres del norte palidecieron. Uno disparó al aire por reflejo. El eco se perdió. No hubo respuesta violenta, pero el caballo del tirador se encabritó y lo lanzó al suelo. Nadie lo tocó. Nadie rió. Fue castigo suficiente. El jefe avanzó 2 pasos. Amanecer es espejo, dijo. Muestra lo que somos cuando ya no hay sombra. El sol rompió por fin el horizonte. La luz cayó sobre todos por igual, sobre rifles y lanzas, sobre miedo y orgullo. Y entonces algo cambió. El agua del pozo, silenciosa, comenzó a brillar. Una brisa leve trajo un murmullo. No era viento, era la voz del agua. La mujer se acercó y se arrodilló junto al pozo. Sumergió las manos y dejó que el agua escurriera entre sus dedos. Esto es lo que defiende el desierto, dijo. No oro, no límites, agua. Los hombres del pueblo dieron un paso atrás. Los del norte miraban con desconcierto. El hijo del jefe extendió su mano hacia el agua. Ella hizo lo mismo. Cuando las gotas se encontraron en el aire, el tambor se detuvo. El silencio que siguió no fue vacío. Era veredicto. El hombre del sombrero intentó hablar,
pero su voz sonó hueca, inútil. Guardó el papel y subió a su caballo. «Esto no ha terminado», dijo, sin convicción. «El amanecer no termina», respondió el anciano. «Se repite. Los jinetes se marcharon. Nadie los siguió. Nadie los despidió. El polvo cubrió sus huellas antes de que el sol estuviera alto. El jefe miró al hijo. «El puente resistió», dijo. El hijo asintió. Resistió porque no tenía dueño. La mujer se puso de pie. El agua seguía brillando, tranquila. La trenza en la puerta se movía con la brisa, suave, constante. El anciano se acercó al pozo, miró el reflejo del cielo y murmuró algo en su lengua. Luego, con voz baja, dijo en español: «El juicio ha hablado. El agua sigue su camino». El jefe y su gente se retiraron sin ruido, como sombras que vuelven a su origen. El hijo miró atrás una vez más. Ella también lo miró. No hubo palabras, solo el sol entre ellos y la certeza de que ambos entendían lo mismo. El amanecer había juzgado y el desierto había absuelto. El día despertó tranquilo, como si el desierto quisiera descansar después del juicio. Nadie habló de victoria, solo hubo silencio y calma. La gente volvió a sus casas con paso lento, cuidando no romper la quietud recién ganada. Ella permaneció junto al pozo, observando cómo el agua reflejaba el cielo limpio. El viento movía la trenza de la puerta y el amuleto brillaba con un destello leve, casi respirando. La anciana del pueblo llegó primero. Le ofreció pan tibio y una mirada de paz. Un niño le dejó una piedra lisa junto al umbral. Nadie decía «gracias», pero todos la pronunciaban sin voz. El pueblo entendía que algo sagrado había pasado y no debía nombrarse demasiado. Al caer la tarde, el hijo del jefe regresó. Venía solo. No habló. Se detuvo frente a la casa, con la luz del sol dibujando su sombra sobre la arena. Ella salió a su encuentro. «El agua habló», dijo. «Y el ruido cayó», respondió él. Se sentaron en el umbral. La brisa traía olor a salvia. Él sacó de su bolsa un pequeño trozo de piedra roja y se lo ofreció. «Para la memoria», murmuró. Ella la tomó y la guardó junto al corazón. No hizo falta agradecer. La piedra ya contenía la palabra. «Volverán», dijo él, «con papeles con cercas». «¿Y nosotros?», contestó ella. «Tendremos el agua». Él sonrió. «Mi padre dice que redención no es descanso, es trabajo». «Entonces trabajemos», respondió. Se levantó, montó su caballo y partió sin mirar atrás. Ella lo siguió con la mirada hasta que el viento borró su figura. Luego entró, atizó el fuego y reforzó con hilo la trenza que colgaba del umbral. No era superstición, era gratitud. Las noches siguientes fueron serenas. El tambor no sonó, pero el viento silbaba con ritmo, como si alguien lo tocara desde lejos. El pueblo volvió a respirar sin miedo. Nadie volvió a mencionar a los hombres del norte. Las cercas no llegaron. Con el tiempo, los vecinos empezaron a acercarse. Dejaban flores, pan o piedras junto a la puerta. Algunos pedían consejo. Ella no enseñaba, solo escuchaba. Decía que las respuestas se oyen mejor en silencio. Poco a poco, la casa se volvió lugar de paso, refugio para quien venía con sed o con preguntas. Un día, el anciano llegó acompañado por dos jóvenes. Traía un cuenco de barro. «Para el humo», dijo, «para el puente». Ella lo recibió como un tesoro. El anciano tocó la marca de la puerta y asintió. «Memoria», murmuró, «memoria que no se cierra». Esa noche, los niños del pueblo se reunieron para oír su historia. Ella habló del apache herido, de la sed, de la pluma y del amanecer. No dijo enemigos, dijo los que miden y los que recuerdan. Al terminar, un niño preguntó, «¿Y si vuelven?». «Entonces el agua volverá a hablar», respondió ella. El niño sonrió, como si entendiera.
La vida siguió. Los días trajeron polvo, trabajo, paz. A veces aparecían nuevas trenzas en la puerta, dejadas por manos invisibles. El desierto tenía su propio modo de decir, aquí estamos. Una mañana, antes del sol, el hijo del jefe regresó. Traía una manta envuelta en cuero. La dejó en el suelo y la abrió. En su centro, cosido con hilo de crin, estaba el símbolo de la puerta, las medias lunas, el círculo y la espiral. Para cuando el viento olvide, dijo. Ella la tocó sin palabras. Al levantar la vista, él ya se marchaba. ¿Volverás?, preguntó. El puente no tiene ida ni vuelta, dijo. Tiene cruce. Y se perdió en la llanura. Esa noche, encendió salvia en el cuenco que el anciano le había dejado. El humo subió recto, formando un círculo perfecto. En su centro creyó ver un rostro, quizá el suyo, quizá el de él. No se asustó. Sonrió. Gracias por el agua, susurró. El viento, al pasar, pareció contestar. Gracias por el puente. El desierto cayó, satisfecho. El agua siguió su curso, y el tambor, lejano, sonó una vez más. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. El círculo seguía vivo. El puente, intacto. Y el desierto, en paz. Pasaron los años con la lentitud sabia del desierto. Los días eran hermanos, las noches, espejos. La casa siguió en pie, sencilla, de barro y sombra. Nadie la adornó. Nadie se atrevió a tocar su puerta sin respeto. La mujer envejeció sin aviso, como envejecen los árboles, de adentro hacia afuera, sin ruido. Su cabello se volvió del color de la arena más clara y sus manos del color del trabajo. El pueblo cambió. Nacieron niños que no conocieron la palabra cerca. Crecieron sabiendo que el agua no se compra, se comparte. A veces, los más viejos contaban la historia del pozo, del tambor y de la mujer que habló con el desierto. Los pequeños escuchaban atentos, sin sospechar que esa mujer aún vivía entre ellos, observando desde su umbral con una sonrisa pequeña. El hijo del jefe regresó 2 veces más, siempre al atardecer. La primera trajo un colgante hecho con plumas y hueso. La segunda, solo silencio. Se sentaron juntos sin hablar, mirando cómo el sol se hundía. Cuando partió por última vez, ella entendió que ya no hacía falta despedirse. El puente seguía firme, aunque nadie lo cruzara. Con el tiempo, los hombres del norte dejaron de venir. Otros, distintos, pasaban de vez en cuando, buscando caminos o promesas. Algunos se detenían frente al pozo, bebían y seguían. Nadie volvía igual. El agua, decían, tenía algo, una voz, un recuerdo, un eco antiguo que hacía pensar. Una mañana, la mujer despertó con la sensación de que algo la llamaba. Salió al umbral. El cielo estaba limpio, el aire quieto. El pozo brillaba. El amuleto colgaba inmóvil, pero el sol le daba vida. Se acercó. En el borde, sobre la piedra, descansaba una pluma blanca, tan ligera que parecía flotar. La tomó y la sostuvo en el aire. No había viento. Aún así, la pluma se movió, girando lentamente hasta apuntar al oeste. Ella comprendió. Entró en la casa, tomó la manta con el símbolo y la extendió sobre la mesa. La miró largo rato. Cada trazo, cada hilo, cada espiral le contaba una historia. El círculo, el agua, la línea hacia el oeste, todo seguía allí, respirando. Entonces sonrió. Supo que el puente ya no necesitaba guardianes. Ahora pertenecía al tiempo. El pueblo amaneció en calma. Nadie la vio salir. Algunos dicen que caminó hacia el pozo al despuntar el sol. Otros, que siguió las huellas del hijo del jefe hacia la llanura. Nadie oyó despedida. Solo el leve tintinear de la trenza, movida por una brisa que nadie más sintió. Días después, los niños fueron a buscarla. Encontraron la casa vacía, el fuego apagado y sobre la mesa
el cuenco de barro lleno de agua clara. En el fondo, la pluma blanca descansaba inmóvil. La trenza de la puerta seguía intacta, y el amuleto brillaba como si el sol se hubiera quedado a vivir en él. El anciano del pueblo, ya muy viejo, llegó hasta el lugar y miró en silencio. Luego dijo solo una frase. El puente cumplió su camino. No hubo llanto ni miedo. Encendieron una hoguera pequeña, no para despedir, sino para recordar. El humo subió recto, formando un círculo perfecto antes de perderse entre las nubes. Con el tiempo, la casa se convirtió en sitio de paso. Algunos venían a pedir lluvia, otros consejo. Nadie se iba igual. Decían que, al entrar, el aire se volvía más liviano y el corazón más lento. El pozo seguía dando agua, clara y fresca, incluso en los años de sequía. Nadie supo explicar por qué. Un día, un viajero del norte, nieto de hombres que alguna vez midieron la tierra, llegó al pueblo. Preguntó por la casa del puente. Lo guiaron hasta allí. Se inclinó sobre el pozo, bebió y guardó silencio. Luego, sin saber por qué, dejó su reloj sobre la piedra. No hay tiempo donde hay memoria, dijo, y se marchó. Así, el puente siguió cumpliendo su propósito: unir sin mandar, recordar sin imponer. Nadie volvió a llamarlo milagro. Era parte del paisaje, como el horizonte o la luna. Cuando los ancianos contaban la historia, decían que, si uno se quedaba en silencio junto al pozo, podía oír el tambor. No fuerte, no insistente, apenas un eco, como un corazón muy lejos. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. El ritmo de la vida misma. Y en las noches claras, cuando el viento soplaba desde el oeste, algunos juraban ver una figura en la llanura, una mujer de cabello claro, envuelta en una manta con símbolos antiguos, caminando despacio hacia donde el sol se oculta. No miraba atrás. No hacía falta. El puente estaba completo. El tiempo siguió su marcha. El pueblo cambió de nombre, las casas se multiplicaron, pero la suya siguió en pie, humilde, cuidando el pozo. La trenza y el amuleto envejecieron sin romperse. Nadie los quitó. Hoy, cuando alguien bebe del pozo, todavía dice: por el puente. Y el agua responde, fresca, viva, eterna. El círculo se cerró sin ruido. El puente cumplió su destino, y el desierto sigue recordando.